A lo largo de su historia, el S&P 500 ha demostrado ser una de las mejores inversiones que alguien puede hacer y se ha convertido en el índice a batir para los inversores profesionales. De hecho, grandes inversores como Warren Buffett han descrito la inversión pasiva en el S&P 500 como la más segura y recomendable de todas las inversiones. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. Y es que, debido al enorme crecimiento de las grandes empresas tecnológicas, la inteligencia artificial y la sobreconcentración de este tipo de compañías dentro del índice, según varios analistas, el S&P 500 podría estar a punto de entrar en una burbuja que podría ocasionar muchas pérdidas a los inversores. Pero, ¿y si te dijera que hay una nueva alternativa para invertir en el S&P 500 y que, además de protegernos de estos mismos riesgos, ha ofrecido una mayor rentabilidad que el S&P 500 tradicional en los últimos 20 años? En el vídeo de hoy no solo hablaremos de la sobreconcentración del S&P 500 y por qué deberías estar atento a esto, sino que además vamos a descubrir por qué grandes inversores o la reputada empresa de análisis Morningstar apuestan por este nuevo tipo de inversión. Como os decía al inicio y como demuestran los datos, el S&P 500 es una de las inversiones más rentables y seguras que tenemos a nuestro alcance para invertir a largo plazo. De hecho, durante los últimos 20 años, el índice S&P 500 ha generado una rentabilidad media del 10,29%. Y esto quiere decir que si en enero de 2003, por ejemplo, hubieras invertido 10.000 euros, en enero de 2023 esa inversión se habría convertido en 70.900 euros. Sin embargo, algo que muy probablemente no conocías es que hay instrumentos de inversión igual de seguros que el S&P 500 y que invierten en las mismas compañías, pero que pueden ser incluso más rentables. Así que de esta manera te presento el S&P 500 Equal Weight Index o S&P 500 equiponderado, un índice que, al igual que el S&P 500 de siempre, invierte en las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos, aunque eso sí, con la diferencia de que en los últimos 10 años su rentabilidad ha sido del 11,48%. Esta diferencia de apenas un 1% de rentabilidad anual puede no parecer mucha cosa. Sin embargo, para que nos hagamos una idea, este único punto porcentual de diferencia quiere decir que si hubieras invertido 10.000 euros en este índice en enero de 2003, en 2023 tendrías cerca de 87.800 euros. Esto es muy importante ya que, a pesar de esa diferencia de casi 17.000 euros de rentabilidad para el ejemplo que hemos puesto, ambos instrumentos invierten exactamente en las mismas empresas. El S&P 500 invierte en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos que cumplen ciertos requisitos, incluyendo empresas de los 11 sectores económicos más importantes del país, lo que es lo mismo que hablar de sectores como el sector de salud, el sector financiero, energía o las empresas tecnológicas. De ahí que compañías tan diferentes como Amazon, Nvidia, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson o General Motors convivan juntas en este índice. Así que invertir en un ETF o en un fondo indexado que nos ofrezca exposición al S&P 500 es una forma pasiva de invertir en todas estas compañías a la vez, tanto si invertimos en cualquiera de los ETFs normales del S&P 500 como si invertimos en un S&P 500 Equal Weight Index. Seguro que, llegados a este punto, te debes estar preguntando que si ambos índices nos dan exposición exactamente a las mismas compañías, ¿por qué razón el S&P 500 Equal Weight es más rentable? La clave, como podemos estar a punto de conocer, es la concentración. Como su propio nombre indica, el S&P 500 incluye 500 compañías de gran éxito y capitalización de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las compañías tengan el mismo peso o importancia dentro del índice, ni mucho menos. De hecho, a no ser que inviertas tu dinero en el índice equiponderado, que estoy a punto de explicarte cómo puedes hacerlo y en qué consiste, esto estará muy lejos de ser así. El índice S&P 500 tradicional establece una jerarquía en donde las empresas de mayor market cap, aquellas que tienen un mayor valor en bolsa, se colocan por encima de las demás. Para que te das una idea, en el momento de grabar este vídeo, Microsoft, que es la empresa que tiene un mayor market cap actualmente, tiene un peso del 6,89% dentro del S&P 500, seguida de Apple, que es la segunda compañía, que tiene un peso del 6,85%. Es decir, que prácticamente las dos pesan un 7% dentro del índice, lo que significa que de cada 100 euros que tú inviertes dentro del índice S&P 500, 14 euros aproximadamente lo estás destinando a invertir en Microsoft y Apple. Sin embargo, si bajamos un poquito por este listado y nos dirigimos no muy abajo, sino a la posición, por ejemplo, 25, 26, 27, aquí vemos como empresas como Netflix o Coca-Cola o Chevron tienen pesos del 0,60% dentro del índice. Es decir, que de cada 100 euros que tú inviertes en el índice S&P 500, tan solo 0,60 euros, es decir, 60 céntimos, irían a parar a cada una de estas compañías. El S&P 500 realmente siempre ha funcionado así y, de hecho, es gracias a este funcionamiento en donde se invierte más dinero en las compañías que mejor lo están haciendo que este índice ha sido tan exitoso. Sin embargo, este hecho tiene algunos problemas, especialmente lo que ya venimos comentando, la sobreconcentración. Y es que a finales de junio de 2023, más del 27,67% del peso del S&P 500, es decir, más de una cuarta parte del índice, está concentrada en solo 7 empresas. Apple
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta, unas compañías conocidas como las Magníficas 7. Y el problema con esto es que estamos ante un mercado excesivamente concentrado, tanto que a día de hoy, y pese a las últimas correcciones de estas empresas en los mercados, solamente Apple, Microsoft y Nvidia ocupan casi un 20% del peso total del S&P 500. Y sus 10 primeras posiciones, con un peso en conjunto superior al 34% sobre el total del índice, se encuentran en máximos históricos. La concentración dentro del índice S&P 500 nunca ha sido tan alta en otro momento de la historia. Y estos elevados niveles de concentración significan mucha menor diversificación, lo que añade riesgos al inversor. Vale la pena señalar también que esta concentración excesiva no solo se limita al hecho de que estamos ante un mercado ocupado en más de una cuarta parte por solo 7 empresas. Es que de los más de 11 sectores empresariales que conforman el S&P 500, estas 7 compañías están muy vinculadas a un único sector, el sector tecnológico. Meta, Tesla, Nvidia, Alphabet, Apple, Amazon y Microsoft están de una forma u otra relacionadas con tendencias a largo plazo, con la inteligencia artificial, la realidad virtual o los vehículos autónomos. De hecho, sin ir más lejos, Nvidia, que ocupa el puesto número 3 y un peso del 6,06% dentro del S&P 500, ha subido más del 140% en el último año y ha pasado de cosechar beneficios de 4.400 millones de dólares a unos beneficios de casi 30.000 millones de dólares en el mismo periodo. Y todo gracias a que se ha convertido en el mayor fabricante de chips que se utilizan en el desarrollo e investigación para tecnologías de inteligencia artificial. Una carrera en la que todos los gigantes tecnológicos de hoy están participando. Es más, las 20 posiciones principales en el índice están concentradas en solo 2 sectores: servicios de comunicaciones y tecnología de la información. Los otros 9 sectores, como el sector de materias primas, utilities o el real estate, están completamente excluidos. Y es aquí donde los riesgos para nosotros como inversores aumentan mucho. Uno de los principales atractivos de invertir en el S&P 500 es su diversificación. Nada que nos extrañe si estamos hablando de un instrumento que nos permite invertir en más de 500 compañías de todos los sectores a la vez. El problema es que si el índice se concentra demasiado en unas pocas empresas, o peor aún, en unos pocos sectores, esta protección de la diversificación se pierde. Volvamos al ejemplo de las 7 compañías líderes que ocupan aproximadamente un 27% del S&P 500. Estas 7 empresas realizan actividades diferentes y tienen sus propias características. Ya sabéis, Microsoft y Apple como fabricantes de software y hardware, Nvidia fabricando componentes para tecnología, o Meta y Alphabet en comunicación, datos y redes sociales. Lo que sucede aquí es que, a pesar de sus diferencias, su rentabilidad se basa en factores de riesgo comunes. Estas 7 compañías, además de ocupar un 27% del S&P 500, tienen una contribución a la rentabilidad del 73,77%. Vamos, que de cada 100 euros obtenidos como rendimientos, casi 74 euros vendrían de estas empresas. Y al pertenecer todas ellas a una misma industria o sector de mercado, enfrentan los mismos factores de riesgo. Unos factores de riesgo que no incluyen necesariamente a las demás compañías del mercado. Si durante las siguientes semanas sucediera por cualquier motivo una gran crisis en todo el sector tecnológico, empresas del sector financiero como Berkshire Hathaway o JP Morgan Chase, industriales como Boeing o gigantes del sector salud como Johnson & Johnson o Pfizer no se verían tan afectadas. Pero entonces, ¿cómo te puedes proteger del riesgo de concentración del S&P 500? Pues ahora que ya hemos dejado claro qué es el riesgo de concentración y por qué es importante que lo tengas en cuenta, es momento de profundizar sobre el S&P 500 Equal Weight, que precisamente nace con este objetivo. Como habíamos comentado antes, este instrumento nos da exposición a las 500 empresas del índice del S&P 500, pero a diferencia de un índice tradicional que invierte una cantidad proporcionalmente superior de nuestro dinero en las empresas de mayor market cap y una cantidad proporcionalmente más reducida en las que tengan una capitalización de mercado mucho menor, un S&P 500 Equal Weight invierte la misma cantidad de dinero en todas las empresas del S&P 500. Así que con este tipo de instrumento, el 7% de tu dinero no se invertiría únicamente en empresas como Microsoft o Apple, sino que se repartirá de forma equivalente poniendo el mismo dinero que se pondría en empresas tan grandes como Amazon o Nvidia en empresas como Boeing o American Express. Por poner algunos ejemplos, en 2003 la empresa financiera Invesco lanzó al mercado el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, un ETF que funciona de esta manera. Y esto es algo muy interesante a tener en cuenta, ya que a diferencia de otros índices o ETFs muy conocidos, como por ejemplo el famoso ETF de Spider que invierte en el S&P 500, que está repartido de esta forma, con más de un 33% del índice concentrado en el sector de información y tecnología y menos de un triste 2% en materias primas, como los sectores con mayor y menor peso respectivamente. En el caso del Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, el peso está repartido de forma mucho más equilibrada, en donde el sector industrial con un peso sobre el 15,63% es el más importante de todos, mientras que el de telecomunicaciones y servicios con un peso del 3,85%
0,5%, siendo el más pequeño es casi el doble de grande que el sector más pequeño en un ETF ordinario del S&P 500. Y este tipo de índices equal weight o equiponderados tienen algunas ventajas comparándolos con los índices regulares del S&P 500, no solo porque al estar mejor diversificados están más protegidos contra posibles caídas en ciertos sectores específicos del mercado, sino también porque son un claro ejemplo de inversiones que priorizan el valor. El índice regular del S&P 500, al invertir cada vez más capital en estas empresas que mejor lo están haciendo recientemente, favorece el momentum, con la idea de que esta tendencia al alza que la empresa está atravesando en el presente se perpetuará en un futuro. Y esto es lo que se conoce como inversión por momentum. Sin embargo, en un índice equal weight, los precios se ajustan y equilibran de forma periódica. Esto tiene un pequeño problema y es que sus comisiones suelen ser más altas, ya que si el valor de una empresa se incrementa muchísimo en comparación con el de sus competidores, pasado un tiempo este S&P 500 equal weight reducirá un poco la cantidad de dinero que tenga invertida en esta empresa, que haya aumentado demasiado su valor, y reinvertirá ese restante en las demás compañías. Y esto, más allá de los costes de comisiones, supone algunas ventajas, ya que a pesar de no beneficiarse tanto del momentum, esa estrategia está más orientada a la inversión en valor o value investing. Este tipo de estrategia consiste en invertir en compañías que parecen infravaloradas por el mercado, es decir, cuyo precio actual es menor al que debería ser según algunos indicadores fundamentales como beneficios, flujo de caja, patrimonio, etc. Y esto es bastante interesante en este caso, ya que como estamos hablando del S&P 500, abarcamos no 500 empresas desconocidas, sino las 500 mejores empresas del tío Sam. Vale la pena destacar que de todas estas empresas, ninguna es pequeña realmente. Solo lo son cuando las comparas con gigantes como Meta o Apple. Pero aún así tienen todavía bastante margen para crecer y ser inversiones muy rentables de cara al futuro. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo puedes protegerte del alto riesgo de concentración del S&P 500, hay varias formas para hacerlo y ampliaremos la información en próximos vídeos y en mi newsletter gratuita a través de mi web. Así que recuerda suscribirte al canal y a la newsletter para no perderte absolutamente nada. Pero sin duda, una de las formas más eficaces para protegerse del riesgo de concentración del S&P 500, pero sin dejar de invertir en el S&P 500, es usar un vehículo de inversión equal weight. Por ejemplo, para invertir en el S&P 500 tradicional, el ETF más popular es el S&P/Y de Spider, un ETF que cotiza actualmente a $545 y que tiene un P/E ratio de 18,92 veces. Sin embargo, el ETF más popular para invertir en el S&P 500 equiponderado sería este ETF que puedes ver por aquí de Invesco, el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, y como puedes observar cotiza actualmente a unos $169 y tiene un P/E ratio o ratio del PER de 15,61 veces, lo que significa que en este ETF estás pagando menos por los beneficios de las compañías. O lo que es lo mismo, que las empresas de este ETF, del Equal Weight, están más baratas que las empresas del S&P 500 tradicional. Así que una estrategia válida para reducir este riesgo de concentración del S&P 500, pero seguir invertidos en las empresas de este índice que tan buenos resultados han dado, podría ser invertir el 50% en el S&P 500 tradicional y otro 50% en el S&P 500 equiponderado. De esta forma estarás apostando por ambas estrategias a la vez y reducirás en gran parte ese riesgo de concentración. Y para invertir en estos ETFs puedes utilizar diferentes brokers, pero si estás en España o en LATAM, yo te recomiendo que utilices el broker de Mexen, que es el partner para estas regiones de Interactive Broker, el mayor broker del mundo y el broker que yo he elegido personalmente para operar tanto con acciones como en ETFs y renta fija, además de ser uno de los sponsors principales de este canal. Y es que con Mexen, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de brokers, no te cobrarán ningún spread adicional por su parte y tendrás las mejores comisiones. Por eso yo los he elegido personalmente. Y además, si utilizas mi invitación y dices que vienes de mi parte, puedes recibir hasta 250 euros gratis en comisiones con el cashback del 20%. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Pero muy atento, porque si estás en Europa no puedes invertir en los ETFs de Estados Unidos, así que ¿cómo puedes invertir en el S&P 500 equiponderado de la mejor forma y pagando el mínimo de comisiones posibles? Pues aunque también podrías usar un fondo de inversión, la opción más barata para invertir en el S&P 500 Equal Weight es utilizar un ETF. Y aunque puedes utilizar diferentes ETFs para invertir en el S&P 500 equiponderado, a mí el que más me gusta para invertir desde Europa es este ETF de Xtrackers que podéis ver por aquí, ya que es el ETF que tiene un mayor volumen, tan solo tiene unos costes anuales o TER del 0,20% y además es un ETF de acumulación, es decir, que no reparte dividendos, sino que esos dividendos se quedan acumulados en el fondo para favorecer el efecto del interés compuesto. Así que si quieres invertir en este ETF desde tu broker, yo como os he comentado utilizo Mexen y también pues es el que os recomiendo. Podéis buscar por aquí el código ISIN del producto, después seleccionáis el mercado en el cual os interesa invertir. Yo os recomiendo que invirtáis en el mercado alemán, en Xetra, ya que hay bastante volumen y como veis pues actualmente este ETF cotiza sobre los 84,85 euros. A partir de ahí pues como cualquier acción o ETF tan solo tenéis que introducir la orden de compra y después
Después, pues especificar qué tipo de orden queréis, la cantidad, etcétera, ¿no? Pongamos que, por ejemplo, pues quieres invertir 100 euros, pues tendrías que hacer simplemente por aquí ponerlo en cantidad 100 euros para que simplemente te coja el mejor precio que haya actualmente en el mercado a la hora de ejecutar la orden. Pues pondrías por aquí market y luego pues ya sería enviar la orden de compra y ya estaríais invirtiendo en SP500 equiponderado. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer uno de los riesgos del SP500 que muy poca gente menciona, pero que sí que preocupa a bastantes inversores, y también a saber cómo puedes reducir este riesgo utilizando un índice equiponderado. Recuerda que si quieres invertir en acciones y ETFs con las mejores condiciones, puedes usar el broker de Mexen. Te dejo mi enlace de invitación en la descripción del vídeo y que seguiremos informando de las mejores inversiones en este canal y en la newsletter disponible en mi página web. Así que recuerda suscribirte si no quieres perderte estas oportunidades. Te leo en los comentarios, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.